involucrarse con los esfuerzos de multiplicación de iglesias. Entonces, lo que van a escuchar en el panel del día de hoy es el fruto de ese comité que se reunió y conversó acerca de formas de hacerlo. Quisiera reconocer de antemano que eso no sería posible sin la ayuda del reverendo doctor Ron Duncan y su esposa y reverendo Van Maddox, que eran los donadores para un fondo que hizo posible este evento. También quisiera reconocer el evento importante de parte de la Asamblea General de Texas y la Iglesia de Dios en Ohio, que también se han unido a este trabajo para permitirnos presentar este evento. Entonces, antes de proceder con unas preguntas, quisiera pedir que los panelistas se presenten y compartir un poco de su contexto ministerial y su trasfondo. Hola, estoy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Kedy Land, sirvo como la directora de discipulado de la Iglesia Wesleyana en la sede central. Tengo 17 años de trabajar en la multiplicación y plantación de iglesias, incluyendo sirviendo como pastora principal, y también tengo la oportunidad de servir con los distritos y los equipos para ser intencional con la idea de hacer que se haga un movimiento de hacer discípulos. Mi nombre es Steve Terry, estoy contento de estar con ustedes. Estoy sirviendo como el pastor principal de New Life Church of God y el director de Grace Gathering, que son dos iglesias, pero una familia, una iglesia, una misión, una alabanza. Y estoy emocionado por lo que Dios está haciendo. Y para decir la verdad, yo estoy aquí como escuchando, yo sirvo bajo la dirección de Rey y cada semana quedo anticipando lo que va a pasar el domingo y estoy para ser parte de la multiplicación y el discipulado. Y mi nombre es Rick Saski, tengo el privilegio de servir como el pastor y principal de una iglesia en Kansas City que se llama Hope Chapel y también soy el copastor del estado de la Iglesia de Dios en Kansas y cofundador de Trellis Church que está capacitando a la próxima generación de pastores. Estoy contento de estar parte de esto. Tengo varios años de ser parte de iniciativas de multiplicar iglesias y plantar iglesias en California, Nueva York, en Inglaterra y aún en Kansas City. Hice mi doctorado en la conexión entre iglesias y hablo mucho acerca de ciclos de vida y es un honor ser parte de ese panel. El tema de este evento es las variedades de multiplicaciones, porque nosotros sabemos de que no hay solo una manera que el Espíritu Santo haya usado para guiar la iglesia. Aún en la Biblia vemos varias maneras que el Espíritu guía. En nuestras experiencias hemos visto el Espíritu dirigir de diferentes formas. Yo me crié en la iglesia de Dios y a mí me enseñaron que el Espíritu le da todo lo que el cuerpo necesita si los de la iglesia están dispuestos a escuchar y cumplir. Y ahora me doy cuenta de que no me había presentado a mí mismo. Mi nombre es Nathan Willoughby, soy el presidente del seminario. Antes de asumir ese papel, daba cursos en teología y ética cristiana y antes era pastor de una iglesia multicultural en Estados Unidos. Entonces, vamos a comenzar. Ustedes que están presentes nos van a ver conversar, vamos a compartir acerca de las formas que nosotros a veces hemos cometido errores y hemos tenido éxitos. Vamos a hablar acerca de unos puntos importantes al intentar implementar esa idea de cómo se ve realmente participar en el trabajo de reino, que participa en el discipulado profundo y discipulado que lleva al crecimiento y a hacer más discípulos y más impacto del reino. Voy a comenzar con Steve. Steve, ¿cuánto tiempo tiene de servir en New Life Church of God y cuáles estrategias ha usado para la iglesia? Y además de eso, me interesa un punto que ha mencionado bastante, que es la diferencia entre una cultura de discipulado y una cultura de entrega. Ya desde 1997 estoy en Fort Wayne y realmente llegué de una iglesia, de un modelo que era una iglesia de células. Después pasamos de células a grupos de iglesias, a G12. Eran modelos que yo conocía. Era encontrar maneras de construir comunidad. Y creo que nuestra forma de expresarlo fue que nosotros queremos construir gente y no programas. Es la misma idea cuando hablamos acerca de si es una cultura de entrega o una cultura de desarrollo. Entonces, en el año 97 llegué y lo intentamos todo. Algunos dicen que son bivocacionales, yo era trivocacional. Yo
intenté, que es un juego de palabras en inglés, intenté hacer todo. Haciendo todo, yo quería hacer lo que el Señor me llamaba a hacer. Yo me crié en una congregación mayormente negra y la idea es básicamente entregar el paquete del culto. Uno llega el domingo a las 11, sabemos a dónde se quedan los sugieres, sabemos todo lo que se está pasando. La cultura de entrega está bien, se puede desarrollar gente, puede hacer actividades y hacer que la gente llegue pero en el proceso de intentar todo eso, reconocí que estaba transmitiendo mucha información y es bueno, necesitamos información, pero la información en una cultura de entrega y esa cultura de atraer, espero que se me eleve. No sabía hasta que el Ministerio de Indiana me dijo gracias a Dios por ellos y otros me dieron unos como evaluaciones, y sé, como DISC y Myers-Briggs, Briggs-Myers, Enneagram, y yo reprobé todas. O sea, en el sentido de que yo no era pastor, hacía pastor de ovejas. ¿Cómo así que como no era pastor? Pero volví a hacer la evaluación y traté de cambiar, manipular las cifras para que pudiera subir un poco en esas cifras y otra vez fracasé porque yo soy más como de apostolado. Y lo que el Señor me empezó a enseñar fue la importancia de dar de comer a sus ovejas y eran en la parte del desarrollo. Entonces yo había pasado mucho tiempo intentando arreglar la iglesia de Dios y Dios dijo, no, mejor ir más despacio y construir la iglesia. Y la forma de hacerlo es eh, trabajar con esa gente que está esperando información en innovación, pero Pablo dice que comienza con imitación. Eso se trata de agarrarle de la mano y desarrollarlos. Y al desarrollar a la gente se puede ver la iglesia por la cual Jesús murió. Sabemos que muchas iglesias tienen su propia cultura, si uno entra a iglesia nueva y pasa mucho tiempo como pastor aprendiendo esa cultura y después llega otra y tiene que conocer la cultura de una iglesia nueva. Katie tiene un trasfondo consistente en plantación de iglesias, como ha participado en 6 iglesias nuevas, incluyendo plantar y servir como pastora principal. ¿Cuáles son los primeros pasos que les dice a los pastores que tomen en ese esfuerzo? Creo que primero que todo, no podemos dejar nuestro primer amor. ¿Para qué estamos? Y sobre todo con líderes de alta capacidad, líderes apostólicos, emprendedores que siempre siguen avanzando. Queremos estar seguros de que nos quedamos en la vida. Y no se puede hablar lo suficiente de eso porque es de lo que sale de nuestro corazón lo que Dios quiere producir. Una de las frases que yo digo es siempre decir, ¿cuál es el próximo sí que le tenemos que decir a Dios? Como pastora, yo le ayudo a los demás a decir que sí a Dios y cómo escuchar del Espíritu Santo en ese esfuerzo de hacer discípulos con a quienes estamos desarrollando, con quienes estamos hablando y para ayudarles a escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, la iglesia, relaciones de discipulado y ayudar a esas personas a decir que sí a Dios. Y podemos decir, yo quiero hacer eso, lo otro, pero si decimos que sí y sí y sí y sí, en algún momento Dios nos va a llevar de donde quiere que estemos y ya nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer lo que nos está pidiendo hacer en este momento. O sea, entonces puede que no veamos su agenda o no vemos lo que ya nos ha provisto. Entonces, no escuchamos su voz de forma clara si no permanecemos en él. No podemos superar eso. Nos preguntamos por qué es que un pastor promedio tiene 5 años nada más y hay pastores tóxicos y que se queman y todo eso se ve. Eh, Creo que es porque no estamos haciendo lo principal, que es entregarle nuestro corazón a Dios. Una vez que se establezca eso, realmente creo en la fuerza del reino. Necesitamos equipar y movilizar la iglesia en la plenitud de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos una imagen uniforme de Dios, pero es algo que es una imagen que falta.
Entonces, para que los hombres y mujeres trabajen juntos en todos los papeles de liderazgo y en el ministerio, para que podamos tener líderes multigeneracionales y multiculturales, multiétnico, que es algo diferente y también en diferencias socioeconómicas, y reflejar cómo se ven nuestras escuelas. Es una manera buena de medir nuestras comunidades y lo que no tenemos lo podemos importar, podemos seguir exponiendo a nuestra gente y echando la visión, demostrando la bondad de Dios, aunque no esté presente ahí en nuestra congregación en sí. Es posible, estas cosas sí son posibles. Y creo que, claro que todos queremos tener una visión de más y gracias a Dios y danos más, por favor, pero no ir más allá de los primeros pasos y permitir que el Espíritu Santo produzca el fruto mientras tomamos el paso de hoy y mañana. Jake, cuando piensas en ese desarrollo de culturas, y sé que eh, varias veces has dicho, ok, alguien que está intentando algo, seguro eres como el hermano que lo intenta todo. ¿Cuál es la importancia de ser una iglesia que se multiplica y qué quiere decir con esa frase, la idea de una iglesia que se multiplica? Creo que algunas de las preguntas más fundamentales que nos hacemos en la vida son preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Que seguro algunos de los estudiantes de Anderson se están preguntando. eh, ¿Qué tipo de reputación tengo? ¿Qué tipo de legado voy a dejar? Y cuando pensamos en la iglesia empieza a responder a cada una de esas preguntas. Por ejemplo, la pregunta de la identidad, ¿quién soy yo? Está como en el centro de lo que significa ser discípulo. ¿Quién soy yo? Bueno, ahora soy seguidor de Jesús. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es el gran mandamiento. Ama al Señor con todo aspecto de su ser. Y después está la segunda pregunta de qué tengo que hacer con mi vida. Y esa es la pregunta de misión. Empezamos a ver los dones espirituales que Dios nos da, el llamado que nos da. Y después está la pregunta del legado. ¿Qué va a decir la gente de mí algún día? Y cuando empezamos a pensar en eso, nos damos cuenta de que no podemos ser seguidores de Jesús en misión sin hacer discípulos, si somos honestos. No hay verdaderos discípulos de Jesús que no se reproduzcan. Es en un sentido lo que significa ser seguidor de Jesús. La iglesia durante 2000 años y en cada cultura ha vivido como en ese cruce de identidad y misión, el gran mandamiento y la gran comisión. Y hay estaciones en cada etapa, cada iglesia cuando se inclina más hacia uno o el otro y es una tensión que siempre se maneja, no es un problema que resolver. Cuando hablamos acerca de esa idea de ser una iglesia que reproduce, estamos hablando acerca de fidelidad bíblica al gran mandamiento y la gran comisión, entendiendo que ese es el legado que Cristo nos ha pedido dejar al ver el avance de su reino. Entonces, no es cuestión de si vas a ser una iglesia que se multiplica, sino cómo se va a hacer se haga a través de reproducir una cédula o una organización sin fines de lucro, una iglesia casera o una microiglesia o enviar a una gente ahí, un grupo de gente a plantar una iglesia en otro país, la multiplicación se ve de forma diferente. Nosotros queremos quitar todas las barreras y decir, y preguntarnos si realmente somos fieles al gran mandamiento y la gran comisión, viviendo en el cruce de las dos cosas y permitir que Dios se encargue de nuestra reputación al meternos de todo en esa idea. Ahora me pregunto, y pasando a la otra mesa, en serio, me pregunto, ¿cómo es que los dones del Espíritu Santo tienen que estar en el corazón de esa cultura en vez de los programas? No es que no haya actividades ni programas que nos puedan ser de beneficio, pero me interesa saber tal vez un poco de reflexión acerca de sus contextos, de que los dones del Espíritu Santo ha visto y ha impulsado este tipo de cultura para decidir que tal programa no importa, que esa cosa no importa, que más bien vamos a existir de esa manera, así vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer.
creo que algo como Katie compartió que me llamó la atención cuando ella dijo, realmente queremos más. Decimos, Dios, necesitamos más de tu presencia, necesitamos más de ti. Y Dios dice, ok, sé que quieres más, pero hay que abrir campo. Y para abrir campo requería restaurar el lugar de la oración apasionada, porque si queremos ver a Dios mover, tenemos que ver su presencia, hay que haber oración. Yo me crié en la iglesia que antes se llamaba Lonely, y ahora es Celebración, y todos los días a las 6 de la mañana se oraban. Nosotros estábamos ahí orando a Dios. Así que cualquier programa, actividad que queramos hacer, si no tenemos la presencia de Dios, y no solo es querer más, sino es abrir lugar. Tengo que cambiar algunas cosas, tengo que ponerme en su presencia, morar en él y andar más despacio y hacer que Dios sea la primera prioridad, buscarlo primero para que cualquier cosa que haga eh, realmente se haga mucho mejor cuando decimos que tu presencia, tu reino, que hágase tu voluntad, eso marca toda la diferencia cuando lo hacemos con oración. La oración, una oración que muchas veces digo todos los días y que modelo con la gente a la que estoy discipulando es, Señor, permite no permite que mi conocimiento no crezca más allá de mi obediencia. Así que si hacemos discípulos a través de programas y transmitimos información es importante, pero no creo que vayamos a ver un movimiento de discipulado y multiplicación hasta que salgamos del formato de programas y nos metemos al discipulado vida por vida, como hace Jesús, que es la proximidad. Y Y tal vez algo que nos va a ayudar es el evangelismo y el discipulado. No se pueden separar. Son dos caras de la misma moneda y es con esa moneda que logramos la multiplicación. Así que si nosotros creemos que tenemos que esperar a que alguien pase la línea de fe para empezar a discipular a esa persona, ya hemos perdido mucho tiempo. Y he visto que cuando evangelizamos y discipulamos en esas vidas uno a uno, pronunciando la verdad y el amor de Dios en el momento con la persona y esa familia, esa persona se puede acercar a Dios y su bondad al ver su poder, de su transformación en sus vidas y eso les ayuda a pasar la línea a la fe. Así que si nosotros podemos dar un paso más allá de nuestros programas y meternos al discipulado uno a uno, se da más lugar para que el Espíritu Santo trabaje. Eh, si, si es de hombre, va a fallar, pero si es de Dios, vas a tener éxito. ¿Cuáles son unos ejemplos? Bueno, sabemos que la cultura es muy poderosa, muy impactante, que hay como un dicho que la cultura se come la estrategia con el desayuno. ¿Qué han hecho con ese tema de la cultura? Porque la cultura es tan fuerte. Si estamos sirviendo, si nos encontramos sirviendo en un lugar donde escuchamos que el Espíritu nos dice, eso es lo importante para la cultura, eh, no lo apoya, ¿qué hacemos? Creo que la mayoría de nuestros errores vienen cuando tratamos de declarar victoria de manera muy rápida. Muchas veces queremos el arreglo rápido en vez de reconocer que es modelar día tras día, semana tras día, mes tras mes, año tras año, década tras década, que nos ayuda a llegar al lugar donde vemos el trabajo del Espíritu Santo y su efecto. He tenido el privilegio único de predicar en una iglesia donde 25 años antes era el pastor de jóvenes y mientras estaba ahí en el tarima empecé a ver que la mitad de los que trabajan en la iglesia, del personal, habían sido jóvenes del grupo de jóvenes. La muchacha que dirige la alabanza era la hija de uno de los líderes del grupo de jóvenes 25 años antes. Y me empecé a dar cuenta del efecto de esa fidelidad bíblica
el trabajo del espíritu y la vida de discipulado. Y eso es lo que podemos empezar a ver. Ese es el verdadero legado de la iglesia. No son los edificios que se construyen, no son los programas que se hacen, sino el, la fidelidad día tras día, mes tras mes, año tras año al llamado de Jesús. Y creo que realmente es la manera de cambiar la cultura con el paso del tiempo. Hay muchas estrategias que se pueden implementar, por supuesto, para cambiarlo, o sea en teología, metodología, práctica, a través de modelar el tipo de cultura que queremos ver. Pero la cultura realmente es la forma en que se hacen las cosas. Son las cosas que se celebran, las cosas que maldicen, las cosas que se practican. Y hay que examinar y ser honestos acerca de cómo se ve la vida ahora y cuál es la cultura actual para saber cómo se va a cambiar. Es interesante porque así como dice, para cambiar la cultura y la forma que la persona en su mente ve que no, esa es mi tradición, así siempre se hace la iglesia. Y siempre, pues, vuelvo al tema de oración. Esa es la base para todos, porque la oración también revela las motivaciones y cambia los valores, porque los valores son los que realmente influyen en nuestra conducta y nuestra cultura. Y es interesante como profesor de colegio, siempre vemos a los chicos solo un elemento de la cultura y es su conducta, pero el problema es que no se puede cambiar la conducta hasta que se cambien las creencias, porque nuestras experiencias influyen nuestras conductas y las conductas nuestros resultados. Y para mí el tema es que estamos en una situación en la que yo estaba buscando una cultura de discipulado porque sabía este modelo de entrega. Pero lo que Dios me estaba diciendo era, ok, Steve, necesito que camine más despacio y que veas el milagro. Hay que saber porque Juan el Bautista, cuando bautizaba a la gente y se seguía haciendo y la gente no se cansaba de eso. Y Jesús vino y vea el Cordero de Dios y vea otra vez. Nunca se, se cansan de eso. Es cuando el corazón de la gente se enfoca en hacer discípulos, no se cansan de eso. Es cuando Dios sabe que tenemos un corazón para ver que la gente se acerque a Cristo. Creo que es una de las mejores experiencias, pero mis tiempos preferidos de enseñanza eh, son esos. Tenemos que buscar formas de enseñar. Entonces tenemos, por ejemplo, culto después del culto, y era la clase de bautismo. Para mí era lo más emocionante, siempre es así. Los 12 que llegaron, faltaban dos. Al final de este mes vamos a bautizar a 14 personas y es por su hambre de Dios. Y es la oración, es eh, clamarle a Dios por las almas y clamar que mande obreros para la cosecha y a suavizar los corazones y hacer tierra fértil para que la gente llegue a la fe. Pero para mí se trata de hacer este discipulado uno a uno hasta que Cristo se forme en ellos. Steve, voy a hacer una pregunta. Bueno, no, sé que no soy de las preguntas, pero creo que va a haber muchos pastores y líderes espirituales que están conectados el día de hoy y están pensando, qué maravilloso, a mí me encantaría ver eso en mi iglesia. La mayoría de los pastores con los que me siento saben que algo está mal, pero no saben cambiar esa cultura. Entonces, ¿cómo iniciaste con eso? ¿Cómo llegaste al punto de que una clase de bautismo y estaba pasando todas esas cosas emocionantes, todo nacido en oración? ¿Cómo inician por ese camino? No están solos porque era realmente por accidente. Era por accidente en asegurarnos de que todo lo que hacemos es bañado en oración. Porque estoy en una situación en la que nosotros llegamos a esa colaboración, estaba buscando la cultura de discipulado, pero empezamos a trabajar juntos y servir juntos, congregaciones negras con congregaciones blancas y otras hispanas, y empezamos a servir juntos en un solo espacio
Y por casualidad en nuestro edificio todavía somos dos iglesias, pero una familia, una alabanza, una misión. Y hemos aprendido eh, dejar de impedir a Dios. Y lo que quiero decir con eso es que a veces nos metemos tanto a nuestro propio cerebro y cuál es el próximo programa y cómo va a funcionar y nos olvidamos de que se trate de las almas, las almas, las almas. Y cuando nuestro corazón eh, se inclina a esa pregunta de, Señor, ¿qué quieres hacer con esos bebés? No mencioné que también soy más o menos un pianista, un músico, y como hay blancos, negros y hispanos, alguien tenía que traer el sabor. Sí que estaba tratando de traer un poco de sabor y aprendimos que todos los domingos, si uno es blanco, negro, hispano, y si no se siente por lo menos un poco incómodo, en eso hay problema, porque si te sientes cómodo y crees que la iglesia siempre ha sido igual, que ha sido de mucha bulla o mucho silencio, si te sientes cómodo, necesito que comiences a orar. Uno de esos domingos, me- em, otra persona estaba predicando y ella estaba dirigiendo la alabanza, estaba dirigiendo en inglés y español. Tuve la oportunidad de dirigir el culto y cuando estaban cantando, y yo sé dónde se sientan todos, y estábamos cantando y llegamos al parto tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria para siempre. Amén. En algún punto entre alabar a Dios y decir tuyo es el reino y decir tuyo es el poder. La presencia pesada de Dios apareció, la gloria de Dios, y lo sé porque ese metodista que tenía las manos alzadas y su esposo que estaba llorando en el piso, y personas que generalmente no saben qué tipo de expresión se estaban expresando delante de Dios. Después de que estaba tratando de despedir a la gente, después del tercer intento, la gente se acercaba al altar en olas y dije, ok, les voy a contar todo. Ninguno de nosotros, ni Pastor Chris, ni mi persona, ni el equipo de planificación, nosotros no hicimos posible esto. La presencia del Señor es el que lo hizo todo lo que ustedes ven. Yo sí tuve que pausar para explicar, ok, está bien, todo vamos a estar bien. El motivo por el cual esta persona está llorando, está sintiendo un gozo por dentro. Así lo hizo Dios, no es algo que yo estoy inventando. Entonces, cuando yo digo que es por accidente, es el tiempo de oración, de clamor y decir, Señor Dios, si eso es lo que está dentro de tus planes, a ver, cambiar estas vidas, ese es el plan en el que yo quiero participar. Tú dices que por accidente, voy a ser sincero y no quiero discutir, pero hay muchos pastores que tienen buenas vidas de oración. Hay muchos pastores que están orando de forma regular y dicen, pero yo no lo veo. Entonces, lo que estoy viendo y escuchando de ti es que hay una cultura de empoderamiento en la que estás dispuesto a soltar a la gente a hacer lo que tiene que hacer y están abiertos a no siempre hacer las cosas como siempre han hecho, sino que permitir que Dios reine y sea supremo en todo lo que están siendo la congregación y que existe un deseo profundo dentro de ese empoderamiento a ver a la gente, no solo soltarlo simplemente por buscar a alguien que pueda enseñar una clase porque estás cansado o porque tienes que delegar algo, sino porque realmente creemos en construir gente. Entonces, vea esto. eh, Cada vez que veo la congregación y veo un consejero, eh, un expreso y un contador ahí en la misma fila y cantando el mismo himno, ahí todos en la misma fila, sabemos que Dios está en medio. Para mí yo digo, Señor, eso es algo que me encanta tanto, ver las vidas transformadas. Y tienes toda la razón, tiene que ser ese corazón de gratitud con el que yo quiero ver a más gente llegar a la fe. Y así como dices, empoderando a esos individuos a reconocer que, bueno,
que todo eso se trata de lo que Dios quiere hacer y nosotros tenemos el privilegio de formar parte, pero realmente es un gozo. Quisiera cambiar un poco de tema y seguir por este camino. Si están viendo, hay un código QR donde pueden enviar las preguntas. Quisiera hacer un cambio. Hasta el punto nadie ha hablado del presupuesto, de cuánto cuesta hacer todo eso. Estamos hablando de cosas que se traducen a diferentes lugares, espacios rurales, urbanos, el costa occidental, costa oriental. Pastorea las dos costas. Una vez lo llamé el telazo al revés que llevó a Kansas después. Pero ¿cómo podemos ayudar a la gente a pensar bueno, comencemos aquí. ¿Qué es algo que aprendiste de otra persona que hizo algo en otro contexto, que se haya implementado en su contexto? Eso es lo que espero hacer, porque que vayamos a escuchar a los demás pronunciarse y pensar, yo sí puedo hacer, em, empoderar de esa forma. Me encanta esa idea de intentarlo todo y tirar un montón de dardos a ver qué se pega. Y vamos a celebrar lo que funciona. Y lo que me encanta es que el Espíritu Santo se adapta fácilmente. Él anda detrás de todos. Él va a hacer su obra y promete ser presente en cualquier espacio donde le demos la bienvenida. El Espíritu llega donde lo quieren. Solo tenemos eso para ofrecer y estar disponibles. Sí, hágame la pregunta otra vez. ¿Qué es algo que ha visto que otras personas hagan que dices, ok, voy a hacer lo que quiero? Para mí es enamorarme del fracaso, según la definición del mundo. Las cimas son excelentes, pero el valle es donde se produce el fruto. Si solo llegamos para la salvación, eh, simplemente vamos a enfocarnos en nosotros mismos. Si no somos río a través del cual el agua fluye a través de nosotros y haciendo discípulos, se va a cerrar. Será como un río con represa y es que se vuelve lago y después se estanca y nadie quiere tomar el agua, se estanca, no sirve. Entonces, cuando nosotros vemos la idea de, de seguir siendo ese río que fluye, es posible y no, necesitamos saber que se puede hacer, pero una de las cosas que establecemos en nuestra cultura y que creemos crear en nuestra cultura es básicamente así como va el líder, va la iglesia, pero primero que todo, yo como líder tuve que hacerlo. A mí yo temía mucho el fracaso, yo hacía todo lo que podía para manejar hacia adelante y escuchar y obedecer, pero hasta que yo logré abrazar el fracaso, no podía tomar el riesgo para confiar en lo que Dios me estaba pidiendo. Una vez que logré hacerlo por la gracia de Dios, mi equipo, ya creamos la cultura de celebrar el fracaso. Dimos, en donde soltamos la bola. Está bien. Hicimos fiestas de fracaso en las reuniones y en las células, en el culto, y dijimos, está bien fracasar aquí, está bien no hacerlo bien la primera, segunda, séptima vez. Se crea eh, eh, un grupo de gente más audaz y así Dios puede invadir de una forma maravillosa. Craig Rochelle dice que el mayor impedimento al éxito es el éxito mismo. En eso necesitamos tratar de crear una cultura que dice, vamos a hacer todo lo esfuerzo. Eh, el modelo de nuestra familia era hacer lo mejor, nada más, nada menos, y encomendarle lo demás a Dios. Eh, Eso quiere decir que tenemos que estar bien, iniciar algo y tener que ir por otro camino. Y cuando logramos hacer eso, y eso es algo que me enseñaron, ya vamos a ver que Dios obre. Creo que para mí,
hablando de Robert Davis Sr., él tenía corazón para la gente y tenía una cultura de empoderamiento para empoderar a la gente. Y creo que un poco detrás de él estaba la pastora Susan Haley y Handel Smith, que me dieron el primer libro acerca de desarrollarme a mí. Y yo no sabía que como servir como pastor, yo no entendía cómo estaba fracasando tanto. Será que no soy pastor, lo que no entendía era el aspecto de pastoreo. Yo vi a Handel, yo vi a Susan Haley y yo vi a la gente imitar sus vidas. Y realmente es el patrón de yo hago y tú ves, y después yo hago, tú ayudas, y después tú haces y yo veo, y después tú haces y yo me voy. Y creo que la idea es si hay cuatro elementos de ser apóstol, y cuando yo decía que voy a dar información y esperar innovación, te voy a decir y me voy, yo no me quedo para pastorear y llevarte al próximo espacio. Entonces, es como ese conocimiento inconsciente que yo los observé hacerlo y Dios me enseñó y me ayudó a abrazar el fracaso. Yo no quería, porque debo saberlo todo. Eso hacen los pastores, lo sabemos todo. Y Dios dijo, no, estás muy equivocado en eso. El problema es que creemos que lo podemos controlar y eran a las 3 de la mañana que me acuerdo que le había dicho a la gente que ella confía en mí, no puedo permitir que eso pase, ellos confían en mí. A las 3 de la mañana Dios dijo, ¿de qué estás hablando? Ella confía en mí, ella no te pone la confianza en ti, no. Ella confía en mí de todo corazón, te puede querer y amar, pero confía en mí, porque yo necesitaba abrazar ese fracaso, porque yo creía que tenía que controlarlo todo. Bueno, y di el curso de bautismo, los dos que no llegaron, dos otros hermanos de la iglesia les dieron en la clase y lo hicieron bien. Entonces es esa, esa capacitación de líderes. Entonces como la segunda base de agarrarles de la mano y discipular uno a uno es lo más difícil. No entendía por qué, pero ahora veo que es una de las cosas más importantes que puedo hacer. Y no lo hacía porque requería mucho tiempo. Para mí era, ok, tengo que proceder a la próxima cosa, pero la próxima cosa es la vida de esa persona. Necesito que estés presente, hace que Dios se forme en ellos y hay que amarlos porque la verdad es que te estoy enseñando mientras estás invirtiendo en él. Te estoy enseñando lo que significa caminar como yo quiero y no como el mundo quiere. Y es algo que ahora, por eso ahora estoy dando el curso de bautismo. Podría poner a otra persona a hacerlo, pero Dios dice, no, aquí tienes que invertir de tu tiempo. Hay que invertir tu tiempo donde Dios está invirtiendo su tiempo. Jake, ¿has tomado un par de riesgos? Sí. Creo que cuando conversamos acerca de lo que hemos aprendido, yo pienso en muchas cosas diferentes, que se trate de aprender a leer el contexto en el lugar donde estoy ministrando, o si se trata de tratar de escuchar el espíritu y qué sigue, pero creo que si fuera como resumir todo como pastor, y sé que hay varios pastores que están viendo el día de hoy, creo que ahora eh, yo veo la tarea y oro con ok, Señor, ¿qué quieres hacer con este grupo de gente en este contexto, con los recursos que tú les has dado? ¿Qué quieres hacer? Y tratar de mantenerme abierto dentro de eso y entender que a veces requiere que nos metamos más al contexto y a las realidades y a hacer puente para esa diferencia. O otras veces va a ser tan polarizado y hay que ser fiel en medio de eso. Pero tenemos que entender el contexto, tenemos que entender el contexto de la iglesia, no es que no sea importante. Sabemos que en lo que se trata de cambio de cultura y programa, la velocidad de la congregación es la velocidad del cambio, es el factor más importante. Todos los libros nos enseñan eso. Pero
poder ser tan flexibles nuestro tiempo de oración es decir, Señor, ¿qué quieres hacer con este grupo de personas en este contexto? Cuando se trata de la misión, cuando se trata de la formación, yo quiero ser fiel en eso. Y ya he aprendido a lo largo de los años de tantas voces en mi vida. Hablemos un poco acerca de las barreras. Katie, tienes un puesto nacional que estás escuchando de todas partes del país. ¿Cuáles son algunas barreras que la iglesia local está enfrentando con respecto a ese cambio de culturas o de ese enfoque en discipulado y evangelismo y esa unidad de evangelismo y discipulado en vez de ser en conflicto? La gran ironía es que una de las cosas que más se escucha de los pastores es que dicen, sé que tengo que hacer discípulos y que la gente tiene que hacer discípulos, pero no sé hacerlo. Los pastores lo dicen. Y no lo digo como para avergonzar a un pastor que lo dice. Pero estaba hablando con un pastor que tenía 16 años de ser pastor, tenía unos 60 años porque era su segunda carrera y él dice, bueno, escuché eso del movimiento de discipulado. No sé si puedes hablar acerca de lo que hacemos. Tenemos a 16 personas tibias que no tienen interés en vivir afuera de ese grupito y no tienen interés en evangelismo y discipulado. Y dije, ok, a ti cómo te discipularon y se puso a llorar. No, no lo fui. Así que tenemos que volver a lo básico de decir, ok, yo te voy a discipular semanalmente por 3 meses. Después vas a establecer un grupo de 4. He visto mucho fruto de discipulado, sobre todo cuando se hace la pregunta, ok, ¿cómo comenzamos? ¿Cuáles son los pasos tangibles, prácticos? Entonces, es la idea de hacer un grupo como de carbón y seguir invirtiendo y así ese grupito eh, se puede alimentar entre sí y se hace un fuego tan caliente que ya no se puede apagar y mantenerlos juntos y a la vez mientras salen. Entonces, hacer un modelo de 1 a 4 o 1 a 2 ya se puede enviar en 2. Bueno, es algo que Jesús hizo y ya hay más confianza, se pueden depender los unos de los otros, pueden estudiar juntos y dirigir juntos y después se van multiplicando, pero entrando, definiendo esa relación, ok, yo te voy a hacer contigo y después lo vas a hacer con los demás. Cuando decimos de forma tangible qué sigue, ok, lo voy a hacer, tú vas a ver, después lo vamos a hacer juntos, después lo haces y yo voy a ver y después te vas. Y cuando empezamos a ver tener esos lugares seguros para tener esas conversaciones y también tener un corazón hambriento y humilde, tanto de parte del discípulo como del discipulador, y decir, ok, se perdió tiempo, bueno, ya pasó lo que pasó, pero comencemos a trabajar. Entonces, es una barrera tal vez que no se nos ha discipulado o no sabemos cómo se hace, si se hace un programa, si se hace con currículo. Entonces, viendo esos aspectos desconocidos, tangibles y prácticos, y cómo es que se ve esa relación, cómo se pasa el tiempo, qué quiere decir con eso y brindando esos recursos. Otras barreras que escucho es que no sé lo suficiente, no tengo suficiente tiempo de ser cristiano, no sé suficiente de la Biblia. Si tienes un testimonio y tienes al Espíritu Santo, ya puedes dirigir a otra persona y se puede hacer juntos porque nosotros aprendemos, hasta la ciencia nos enseña la verdad de Dios que eh, nosotros aprendemos 85% más si lo enseñamos que si lo aprendemos de otra forma. Entonces, Jesús entendía lo que hacía cuando nos diseñó y estoy agradecida de que cuando aprendemos juntos y enseñamos juntos, se sigue creciendo ese fuego y la transformación activa, esa santificación activa, ya forma parte de nuestro testimonio y nuestro evangelismo con los perdidos y solo se sigue fluyendo.
Katie, tengo curiosidad. Entonces un pastor te dice, a mí no me discipularon. Claro que sí se discipuló. Se nos discipula de alguna forma, pero el concepto parece que había falta de mentoreo o tal vez unos huecos. ¿Hay algunos huecos que haya visto con esas barreras para eh, con respecto al tema del discipulado pleno del que hablas? Creo que la definición de discípulo y la definición de hacedor de discípulos y la definición de la iglesia pueden ser diferentes para diferentes personas en diferentes contextos. Entonces, cuando hablamos de la definición de discípulo, es una persona que está totalmente metida en los asuntos de Jesús, que está escuchando, obedeciendo. El hacedor de discípulos, háblase ahorita de la gran comisión y el gran movimiento, está conectado con Hechos 1:8, serán mis testigos en todos lados, todos lados. Y no se preocupen, van a esperar y yo les daré el Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, si nos metemos a ese camino y definimos. Creo que ese paradigma es de programas y de impartir conocimiento. Sí, es importante, tenemos teología por algo. El Nuevo Testamento hablaba mucho acerca de la teología mala y maestros falsos y todo eso, pero muchas veces en eso no nos metemos a la vida y donde el Espíritu tiene que obrar ahora mismo. Tal vez no perdono a alguien. Ok, está bien, preparaste 20 horas preparando la prédica para el domingo, pero tu corazón está duro y no me puedes escuchar de forma clara. No amas a esa persona. ¿Cómo puedes discipular a esa persona? No estás orando por tus enemigos. Entonces, creo que esa barrera se puede quitar cuando empezamos a ver cómo es el discipulado bíblico, cómo era que Jesús discipulaba. Él discipulaba 1, 3, 12, 72. Él también hablaba con las multitudes de 15, 20,000. También abrazaba eh, reuniones divinas como que parecían al azar, la gente que se encontraba en camino con él. Entonces no se puede encajar. Hay que hacer las dos cosas y también expandir en nuestro paradigma acerca de cómo se ve el discipulado para que sí, hay directo e indirecto. John West es un doctor de la iglesia wesleyana y él habla acerca del discipulado directo e indirecto. Indirecto es como de adelante, ok, se hace en clase de bautismo o se dice, ok, o se presentan niños o se echa la visión, es como programático, discipulado directo, incluye rendición de cuentas. Así que aprendemos en filas, pero crecemos en círculos. Entonces, la idea es que seamos conocidos y que se tome la palabra, la oración, las disciplinas espirituales dentro de la sabiduría y discernimiento de la iglesia y se aplica y también a rendiciones como y seguimiento, porque sin eso no nos sirve de nada. Entonces, el discípulo indirecto, tal vez ese pastor fue discipulado de forma indirecta. Obviamente había algún tipo de mentoreo para ayudarle a definir su llamado y a tomar los pasos y las clases y todo eso, pero tal vez lo que él buscaba era ese discipulado directo uno a uno, donde realmente se ve movimiento y crecimiento. Su deseo era santo. Estaba escuchando del Señor acerca de lo que el Señor lo llamaba a hacer para discipular y hacer primero eso y después compartir de esa manera. Sí, que son las dos cosas, no podemos ser legalistas en los dos lados, pero sí es posible y ojalá tuviéramos mucho más tiempo como para seguir. Lo voy a pausar aquí. Pero lo que escucho ahora y también en la oración que compartiste, algo que veo mucho, creo que mi capacidad de diagnosticar es mejor que mi capacidad de solucionar, pero veo que hay una tensión entre el conocimiento y la obediencia y algunos de nosotros tendemos a preferir uno del otro. Algunos somos muy obedientes
e ignorantes. Y otros perseguimos el conocimiento y nos olvidamos de que no es conocimiento por tenerlo. La idea es que se use, que se aplique. Y creo que muchas veces se trata de la sinceridad como líder de decir, ok, ¿cuáles son mis tendencias? ¿Cuáles son mis debilidades? Y decir, ok, esa es la rendición de cuentas, esa es la barrera que me impide. Y empezamos a acercarnos más a gente que no nos dice esto, pero es importante tener a esa gente que sí nos dice. Entonces, al final, tenemos como unos 10 minutos antes de llegar a las preguntas y respuestas. Quisiera hablar un poco acerca de, bueno, voy a comenzar con Jake, eh, y vamos a pensar en cómo podemos mantenerlo prioridad. Así que usted me parece ser un hombre ocupado. Katie, tienes esa responsabilidad nacional, todos estos asuntos, has plantado tantas iglesias. ¿Cómo lo mantenemos presente? No para ignorar las otras cosas que hay que hacer, pero ¿cómo mantenemos la prioridad de hacer discípulos, de multiplicar, de esa formación de culturas? ¿Cómo funcionan los ciclos de vida organizacional en esa conversación? Creo que hay dos partes. Primero, la primera pregunta acerca de cómo lo mantenemos caliente es, como dije antes, nosotros tendemos a inclinarnos o a la pregunta de identidad o nos inclinamos a la pregunta de misión. Todos tenemos tendencia hacia uno al otro. Entonces, reconocer esas tendencias dentro de nosotros y decir, ok, me va a tocar ser más intencional en el que no es natural para mí, porque es casi imposible inclinarnos de manera igual a los dos lados. Entonces, algunos he hablado con muchas personas que tal vez están viendo el día de hoy que han dicho, tenemos que enfocarnos en nuestra santidad y nuestra formación y nuestras vidas de oración. Y yo digo, sí, claro. Y hablo con otros que dicen, ay, que nosotros tenemos que enfocarnos en la misión de Dios y multiplicación y no es uno o el otro, son las dos cosas. Se trata de nuestra tendencia y ser intencionales en los espacios donde no nos inclinamos. Es igual en nuestro matrimonio, nuestros hijos. Hay cosas que hago bien y hay cosas que de forma consistente hago mal. Y mi esposo te podría decir todo, de lo bueno y lo malo. Entonces tengo que ser más intencional necesarias. Cuando se trata del ciclo de vida organizacional, tiene mucho que ver con el contexto, entender dónde estás en ese ciclo de vida y entender que cada iglesia tiene un ciclo de vida. Cada iglesia tiene un comienzo, un medio y un final. Estaba hace poco en Roma y puedo dar testimonio de que ninguna de las iglesias del apóstol Pablo aún existen. Si él no podía mantener su iglesia por 2000 años, me imagino que yo tampoco voy a poder mantenerla durante 2000 años, pero la iglesia está viva y está bien, de una forma de que nunca ha sido. Estamos en más comunidades, tenemos más espacio, más tiempo, más oportunidades, más diversidad que nunca. Así que la iglesia ha seguido, pero tal vez no en ese lugar físico de la misma forma. Entonces, nosotros reconocemos que las iglesias van a tener ciclos de vida y hay que entender en dónde están dentro de ese ciclo de vida. Es una parte importante en la fidelidad bíblica y cuál es la misión. Entonces, para algunos de nosotros va a tratar de ser intencionales en lo que no son naturales para nosotros y entender en dónde estamos dentro del contexto en el que estamos para poder contextualizar la misión de Dios en medio de esta etapa. Hay que seguir adelante en la etapa en la que está, hay que hacer un cambio brusco e ir por otro lado y ser flexibles y abiertos dentro de esos contextos es lo más importante para poder navegar esa etapa. Sí, es interesante cuando se habla de ciclos de vida, me recuerda de asegurarme de volver a la oración y de escuchar lo que Dios está diciendo, porque siempre va a haber los momentos eh, que tenemos que escuchar lo que Dios dice en ese momento. Y tenemos que preguntarnos cómo mantenemos un centro caliente. Creo que es un pensamiento que
seguro hay algo de desarrollo de liderazgo que habla de eso. El qué siempre precede el cómo. La idea es quitar los ojos, quitar la mirada de lo que hay que hacer. Si el qué es el discipulado o cultivar esas relaciones, tal vez no sepa cómo, pero hay que perseguir primero el qué hay que hacer. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que te llamó la atención? Eh, ¿Será que es la traición de la iglesia? Hay iglesias en declive, hay iglesias que se mueren o se están bajando los ingresos y hay que hacer una observación honesta de qué habrá pasado y una reflexión honesta. Y creo que lo que generalmente pasa es que no tomamos el tiempo, bueno, parte de la rendición de cuentas es ver qué es lo que está pasando, pero más allá de eso, tenemos que preguntarnos qué dice Dios acerca de eso, porque al final de las cuentas es una cosa saber, ok, sí, sabemos que tenemos problema, sabemos que algo está pasando, pero ¿qué dice Dios? Y después de ese qué, la pregunta verdadera es, ¿qué vas a hacer? Porque ya tiene tanto tiempo de ser así que me recuerda de Hebreos 11:1, que dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. El tema es que la fe se vuelve sustancia cuando se escribe. Entonces, si yo escribo lo que Dios está diciendo, cuando lo escribo, le doy a Dios la base para obrarlo para perfección. Entonces, lo primero que pasa en ese ciclo de vida, lo primero que se pierde es la visión, pero si se pierde la visión, se pierde la dirección. Entonces, Dios nos empieza a recordar, ok, escribe la revelación, escribe lo que te dije, pero si escribes el plan, hay que haber rendición de cuentas, porque es esa rendición de cuentas que nos ayuda a saber cómo lo hacemos y hay que tomar acción. Entonces, no es solo saber que Dios está hablando, es la fe con las acciones que corresponden, que nos lleva al lugar donde estamos en el ciclo de vida para saber qué pasó, qué me llamó la atención, eh, qué es lo que nos está pasando y qué es lo que Dios está diciendo y qué hacemos. Y yo también digo, a veces saber esto y tener esa visión te va a costar montones, esa fidelidad te va a costar montones. Pienso en ir a otro lado del país cuando tenía 20 el resto de años, sin familia, sin amigos, para plantar una iglesia en la sala de mi casa. O pienso en el año pasado por primera vez en 30 años de ministerio, me paré frente a la congregación que tenía 102 años y cerramos la iglesia. A veces ser fiel a ese momento del ciclo de vida simplemente cuesta. Y a veces hay gente que está preparada para pagar el precio, pero todos son movimientos de fe. Y otros tal vez se están aferrando de todo. Y creo que para algunos de nosotros es tomar el paso. Puede que cueste, puede que sea doloroso. Yo me bajé de esa plataforma, de esa congregación de 102 años y lloré. Lo bonito es que ahora estamos plantando una congregación a unos 8 kilómetros de ahí que va a lanzar este año. Una iglesia se acaba y otra se inicia. Y la iglesia de Dios nunca fracasa, sigue creciendo y es parte de su reino. Ahora bien, tenemos unas preguntas que nos han llegado. Entonces, voy a usar esta tecnología que también está transmitiendo en español, entonces voy a hacer lo mejor que pueda para responder. No sé si puedo leer el español, pero esa pregunta se la voy a hacer a Steve porque sé que tienes conexiones directas, pero cualquiera puede responder también. La pregunta es, hay una traducción que se está dando por Zoom ahora. Ese es de Ramón Rivera, que es por alguien. ¿Cómo es que la cultura se maneja para el evangelismo en diferentes pueblos y grupos étnicos? ¿Cómo se ve de forma diferente? Interesante.
yo tengo el honor de pastorear una iglesia blanco, negro y hispano. Y no es solo que los corazones eh, se mueven por la experiencia y el encuentro con la presencia de Dios. Nuestro pastor hispano hizo la pregunta la semana pasada y dijo, una de las formas que nosotros podemos sacar adelante a los pastores, nosotros tenemos un desayuno cada 3 meses con los pastores y yo digo, hay cientos de congregaciones hispanas y yo no sé por qué sigan llegando aquí y estamos creciendo. Yo digo, Pastor Dan, es la presencia del Espíritu Santo. Yo te garantizo que no es porque estemos haciendo mejor traducción y que estén dentro de la congregación con nosotros. No solo eso, sino su esposa Linda y otra muchacha que no habla mucho inglés. Pero este domingo creo que hay 12 que están en el estudio de buscar a Dios. Están diciendo, tenemos que tener esto, la presencia de Dios, y yo creo que a nivel cultural que ellos entienden cómo la comunidad y esa unidad funciona. Lo entienden que eh, más que los blancos, los negros, los hispanos tienen esa cultura de uno a uno, así se vive. Entonces, así puedo responder a esa pregunta. Nosotros tenemos una congregación hispanohablante como campus, como parte de nuestra iglesia. Y hace unos 4 o 5 años tuve una conversación con una iglesia sorda que había hablado de unirse con nosotros y al sentarnos en varias conversaciones, algo aparente fue que ellos tenían que luchar con la idea de que si era mejor para su iglesia em, acercarse a nosotros porque nosotros quitamos esas líneas de división a través de la proximidad, nos sentamos juntos y que no se trate de nuestra etnicidad ni de nuestra clase social, su nombre, su historia. ¿O será que se trata de mantener su autonomía como para comprobar que como cultura minoría pueden tener todo lo que tiene la cultura mayoría? Y las dos cosas son valorosos en ver el reino de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos acerca del evangelismo, de discipulado y con cualquier grupo étnico de minoría, es mejor que ese grupo esté en proximidad, que se derriben las murallas, que se unan al reino de Dios, o es una oportunidad para ellos a eh, ponernos en un puesto de autoridad, de comprobar que se pueden entrar espacios, aún siendo minoría, que la cultura de mayoría tiene. Yo me meto también a esa pregunta, que si hay varios grupos que están juntos, si una persona se siente muy cómodo, probablemente quiere decir que dos no se sienten cómodos. Hasta que llegamos al punto que los tres estén cómodos o incómodos, ese reconocimiento, si yo me siento muy cómodo ahora, me imagino, es algo con el que luchamos nosotros en nuestra iglesia en Milwaukee. Si llegaban ciertos invitados, había gente que respondía de diferentes voces, sabía que si solo escuchaba de una sola voz de las varias que había, está bien, pero me parece es útil, pero si solo se escucha de una persona, se pierde algo. Y creo que con ese pensamiento es importante lo que pasa en el contexto cultural y en la competencia, en el conocimiento cultural y adivinar cómo funciona todo eso y cómo podemos servir juntos. Me encanta su respuesta. Em, Creo que es simplemente arrancar, porque muchas veces quedamos tratando de adivinar, hacemos más de lo que una cultura quiere o cómo lo manejamos, cómo hacemos esa mezcla, porque nosotros queremos estar en el mismo espacio. Eh, el desafío que presenté fue, nuestra meta no es la diversidad. Ok, yo me crié en Nueva York. Y yo andaba siempre en el metro, al trabajo en la ciudad. El, el metro es bastante diverso.
Y la proximidad tampoco era problema porque todos están encima. Pero la diversidad y la proximidad no es igual a la unidad. Para nosotros dijimos, se trata de amarse los unos a los otros de manera profunda, entonces puede haber ese grupo que hace lo suyo y ese otro que hace lo suyo, pero dijimos, ok, hagamos lo que hagamos, la meta no es la diversidad. Y me alegro de que haya diferentes personas que tienen sus comentarios. Me alegro de que todos estén molestos ahora. ¿Por qué? Porque ahora podemos conversar, porque al final de las cuentas no es la meta. La meta es amarnos los unos a los otros de forma profunda. No se trata de quién está presente en la iglesia, quién está en su casa los jueves. Si vamos a buscar la forma de amarnos los unos a los otros, eso es lo que estamos persiguiendo. Así estamos aprendiendo acerca de cómo lo podemos hacer mejor. Y no somos especiales en el sentido de que el Nuevo Testamento, el 75% del Nuevo Testamento le dice a la iglesia, ámense los unos a los otros. Ustedes tienen que aprender a trabajar juntos y unificarse si vamos a poder trabajar afuera. No somos especiales en ese aspecto. Tenemos que escuchar y obedecer y animar los unos a los otros. Otra pregunta rápida y después vamos a hablar de hacer un equilibrio entre influencia y empoderamiento. Steve, llegó la pregunta. Usted mencionó 4 específicos de pastoreo y mentor. Esos se dijeron bien. No sé si podría repetir esos 4. De nuevo, no es un modelo mío, son muchas adaptaciones. Se puede usar como 4 bases. Entonces, primero es yo hago y tú miras. El segundo sería, yo hago y tú ayudas. El tercero sería, tú haces y yo ayudo. Y el cuarto sería una combinación de, tú haces y yo ayudo, pero también me voy para empoderar a otra persona. Sí que esa pregunta llega de Belice. Un equilibrio entre influenciar demasiado y empoderar no es fácil. ¿Y cómo hacen para hallar ese equilibrio? Es una buena pregunta. A mí me enseñaron y he hecho mi mayor esfuerzo de ver que si alguien puede hacerlo como 75% de la misma calidad que lo puede hacer, hay que dejarle. Entonces, algo que yo aprendí en una iglesia donde pastoreaba y y que yo andaba con 2 manos en cada ministerio posible porque la misión no puede detenerse porque una persona tiene que detenerse. Entonces, si tenemos un modelo de enviar o ser enviado siempre, todos deberían estar levantando a otros hasta que se le envíe a esa persona o usted. Entonces, la idea es, ok, es como pasar la batuta, pero sí, es así como plantar embarazados. Vas a empezar una célula, ahora, ¿quién estás capacitando para verte? Y lo hacemos con ministerios y con la plantación de iglesias, microiglesias. Y todo lo que es del reino, del próximo paso, tenemos que estar un paso por delante. Otra cosa que me enseñaron fue que si piensas que ya llegó el momento, ya es tarde. Porque en un caso bautizamos un hombre que el Señor había dicho que iba a ser pastor y dije, ok, está bien, lo discipulé todas las semanas. Y yo empecé a pedir que me acompañara y llegué a conferencias de pastores y redes y oré por él y le ayudé a escuchar la voz de Dios. Y él dijo, yo creo que el Señor me está llamando a ser pastor. Qué bueno, vamos a hablar de eso. Y él hacía clases y que hace de prácticas y ser copastor y tenemos que estar luchando por eso. No va a pasar de forma natural. Tenemos que hacerlo de forma constante. Entonces creo que para mí ha sido tan importante la rendición de cuentas. Esta mañana le hice una cita con mi mentor para decir, necesito una reunión em, en la que ella me hace las preguntas difíciles. ¿Estás pensando así? ¿Estás haciendo así?
¿cuándo es la última vez que hiciste esto o lo otro? Y como ya sé y he caminado junto con hombres y mujeres que han invertido en mi vida de forma intencional y yo sé que ellos saben mis tendencias y mis fortalezas, han visto el camino, saben hacerme salir adelante y desafiarme y están para apoyar mientras lo hacen. ¿Cuáles recursos necesitas? Voy a orar por ti en ese proceso y será importante multiplicar eso a cada nivel. Y el principio que hemos tenido en las iglesias que hemos dirigido es exactamente lo que dice que es eh, alto nivel de rendición de cuentas, pero bajo nivel de control. No se trata de control o que todos corran a lo loco, pero es alta rendición de cuentas bajo control. Dos pares de ojos en todo lo que hacemos es poder someternos al proceso, someternos al liderazgo. Es el liderazgo sano, centrado en Jesús, pero el deseo no es controlar y restringir, sino asegurarse de que las cosas se hacen no solo con alto nivel de rendición de cuentas, sino también sabiduría en varios consejeros. Y creo que el compromiso teológico del empoderamiento del Espíritu Santo es clave porque confiamos que el Espíritu nos da todo lo que necesitamos si no lo hacemos. Va a haber esos momentos en el liderazgo cuando tenemos que decir, es esta la visión dirigida por el Espíritu. No lo voy a hacer todo, pero el Espíritu me está dirigiendo a decir que así vamos a proceder. Hay un equilibrio, no es que vaya a ser todo, pero sí está eso. Esa es una pregunta sencilla que vamos a responder de forma rápida. Mentira. Es una pregunta excelente de uno de nuestros estudiantes. Alguien me está ayudando a traducir con Google. Eh, En un mundo cada vez más pluralista y diversa, ¿cómo puede la iglesia abordar el tema de compartir el mensaje sin imponerse en otras religiones y creencias filosóficas? ¿Cuál es el equilibrio entre respetar la libertad de los demás y abrazar la verdad? Y creo que es de un misionero en otro país. Creo que lo que reconocemos es que hay unos escritores excelentes que han escrito mucho más que lo que yo voy a hacer, pero creo que lo que vemos es que el evangelio siempre se choca contra la cultura, solo se choca de formas diferentes. Por ejemplo, el tema de la ética sexual aquí en los Estados Unidos eh, no es igual a lo que vemos en las escrituras y estoy hablando de la fidelidad en relaciones y solo eso. Y cuando sabemos que más del 90% de los adultos mayores a 18 años son activos sexualmente y la fidelidad en las relaciones no está, es algo sistémico. Pero la ética sexual, digamos, en un país del Medio Oriente, tal vez concuerda más con lo que las escrituras enseñan con respecto a la fidelidad, tiene otros desafíos, pero siempre va a haber choque entre la cultura y el evangelio, dependiendo de la cultura donde uno está ministrando. Entonces, es abordarlo con gracia y amor, pero mucho de lo que significa la gracia y el amor es también la compasión y la verdad y ser sincero con respecto a la situación. 100%. Yo creo que Dios nos llama y nos empodera con su espíritu a meternos a la atención y no a alejarnos. Y provoca miedo, vamos a cometer errores y nos preocupamos por eso. ¿Qué tal que diga algo mal o que se empeore? Tal vez que sea firme y no amoroso y no firme o tolerante. A veces nos vamos a equivocar, pero tengo que creer que no soy Jesús y Dios puede trabajar a pesar de mis errores. Y como cultura, si queremos si queremos trabajar en contra de la cultura, pide perdón. Y perdonar es una de las cosas más contra la cultura que se puede hacer el día de hoy. Entonces, esa idea de temor, si, si dejamos de luchar y muchas veces nos luchamos tanto que nos paralizamos y no queremos participar y si lo hacemos, decimos que Dios me está enseñando a amar mejor y no siempre lo hago bien y discúlpame por no haberte amado de forma perfecta así como Dios te ama.
pero voy a intentar y muchas gracias por caminar junto conmigo. Yo tuve un momento transcultural cuando estaba tratando de trabajar en el sur de los Estados Unidos. Yo me crié en Indiana, estaba en Carolina del Norte en otra denominación y estaba tratando de explicar quién era la Iglesia de Dios al pastor que me supervisaba. Y ella en algún momento dice, me sigue hablando de lo que no son, pero ¿qué son? Y siempre pienso en eso, cuando pienso en, ok, Jesús tenía esa manera increíble de enfrentar a la gente, pero para ellos era algo atractivo. Entonces, creo que una de las respuestas en un mundo pluralista y diverso es enfocarnos en lo bueno de la fe y no en lo malo de la fe de otra persona para que ellos puedan ver lo bueno de su fe. Así es la fidelidad. ¿Por qué la fidelidad vale la pena? Por eso que el perdón vale la pena. Por eso la igualdad, la unidad, por eso la santidad, que es apartarnos para el Señor. Por eso todas esas cosas valen la pena. Creo que es parte de lo clave es vivir la fe de una manera que atrae a los demás, en vez de, bueno, si nos enfocamos tanto en comprobar por qué los demás están equivocados, yo no soy tan bueno para eso, no sé ustedes, pero en vivir una vida que la gente ve como atractiva y algo que los atrae es una forma que yo respondo a esa pregunta. Si se puede debatir a la persona y obligarle a llegar a la fe a través del debate, otra persona a través del debate lo puede alejar. Se ha hablado mucho acerca de la oración y muchos están preguntando cómo se ve de forma concreta. Esa pregunta nos llega de un estudiante del seminario. Al formar la cultura, ¿cómo son algunas formas concretas que ustedes como líderes han cultivado espacios de oración y presencia? Creo que una de las barreras fue cómo hacen para unir a la gente a las 5 o 6 de la mañana. Yo soy de orar de la mañana y nosotros tenemos éxito durante la semana, pero yo quería más. Yo oré, por eso yo dije, ok, Señor, ¿qué tal un día por semana? No quiero decir que la pandemia ayudó, pero sí ayudó porque hacemos oración los lunes y lo único que enseñamos es la adoración. Por 30 minutos le damos a Dios le damos gloria a Dios y no le pedimos nada. Entramos despacio porque les estoy enseñando. Bueno, el asunto es que no tenemos persistencia en adoración y alabanza. Lo primero que tengo que creer es creer que Dios existe y reconocer quién es y estar consciente de quién es y reconocerlo. Y se hace a través de la adoración. Los lunes a las 6 saco mi celular porque tengo otra cosa que voy a compartir, que cuando empoderamos a la gente, parte de ese proceso es a través de los mensajes de textos, porque tan pronto me preguntas, ¿cómo vamos a hacer esto o lo otro? Mi pregunta es, ¿ya hablaste con tu equipo? Y tú y tu equipo ya saben y lo pueden hacer, ya lo pueden hacer. Así también con la oración. Hay una muchacha que cada lunes envía un mensaje de texto ahora no, menos de 12 personas que están ahí orando y sí es como una colonia de abejas, pero todos están dándole gracias a Dios. Los martes y los jueves estoy conectado a Facebook y estoy enseñando a todos los que quieran aprender. Se puede meter y ver si Terry comenzamos con oración, compartimos una palabra y después compartimos más palabra y terminamos en oración los miércoles a las 5 los que estoy tratando de cultivar se encuentra conmigo ahí y, y vamos a caminar por el salón de la iglesia los primeros 10 minutos y después caminamos en la misma dirección. El Espíritu testifica con tu espíritu que somos los hijos de Dios y el Espíritu te está testificando en su espíritu y no sabemos orar como deberíamos de hacerlo. Esa es una respuesta a la oración porque tú estás escuchando al Espíritu Santo de lo que yo estoy orando y yo oro, yo hago mi oración y tú oras de acuerdo con lo que yo estoy pasando. Después tú oras y yo oro. Esos son los próximos 15 minutos. En fin, se requieren 20 porque tengo dos personas que oran mucho, que hablan mucho, eh, que esta semana lo voy a perder, pero los voy a llamar y vamos a orar. El viernes llamé a mi suegro para porque él es parte
de nuestro ministerio y, y el viernes se conectan en línea. Entonces, es una manera sencilla de asegurarse de que de que sea, necesitamos ritmos de renovación. Si es algo que yo oro todos los días, es, Señor Dios, te doy mi mente, mi meditación, mis motivos y mi boca. Señor, me presento todo de mi cuerpo delante de ti. Así que si tenemos tiempo, sí, 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 amén. Volviendo al tema de cultura, sí, en la iglesia Thrive tenemos el valor central de oración. ¿Será que el pez sabe que está en agua? En la cultura es, así somos. Claro, si uno le pregunta a la gente sus valores principales, tal vez ni siquiera se puede identificar. Claro que oramos. Y eso requiere un poco de tiempo, de información, pero la gente no, eh, no me llevan a sus amigos y sus colegas para que su pastor ore por ellos. No, más bien yo te voy a enseñar a orar por esa persona y después lo vamos a practicar juntos. Y literalmente pasó tantas veces, sobre todo como con las células y que están compartiendo la vida y a rendición de cuentas, son grupos que los conocen y el grupo me envió un mensaje, ok, ya voy a la casa de mi vecino o estoy en el trabajo y voy a orar con Juan y, ok, estamos orando por ti, lo hice, lo hice y él no estaba en casa o lo hice, ya es cristiano, ah, no, y, y lo hice mal y era incómodo, ok, está bien, vuelve a hacerlo. Y cuando se ve en la cultura y veo chats que se explotan, competiciones de oración. Una vez estaba en el supermercado y en tres pasillos y hermanos de la iglesia que estaba orando con gente en la iglesia, en el supermercado. Esa es la cultura de que depende de oración. Y cuando nos reunimos, que estemos en una fogata o en un culto, hay gente en todas partes, en la cocina, en todos lados que están orando juntos. Y yo no soy parte de la mayoría. Así se gana, así se hace la cultura de oración. Está bien, sí. No vamos a poder responder todas las preguntas. Súper rápido, solo quiero decir como con análisis hablando con los pastores, hay que pensar como dos lentes, varios lentes. Hay personas de su iglesia, son personas contemplativas, otras que son carismáticos, hay personas que se conectan a Dios en la naturaleza, hay otros que se conectan a Dios a través de la misión y activismo. Y se van a conectar a Dios en diferentes maneras. Algunos van a conectarse uno a uno, otros en grupos pequeños, otros en grupos de tamaño mediano, en espacios sociales, otros en público los domingos. Está bien, pero asegúrense como pastores de que hay un camino legítimo para que todos los grupos de personas que están pensando en diferentes espacios donde están y reconozcan que el hecho de que no aparezcan en un espacio no quiere decir que no sea persona de oración o el hecho de que no responda de cierta forma no significa siempre y cuando usted como líder crea el camino para que puedan ingresar diferentes espacios y que esos espacios diferentes existan en su iglesia, creo que se forma la cultura de oración. Tenemos tiempo para un ejemplo. Creo que es una de las preguntas que muchos nos preguntamos. ¿Qué tal que la presencia de Dios esté con nosotros, pero los líderes no quieren cambiar como siempre se ha hecho en el pasado? Creo que es una pregunta muy importante que vemos. ¿Qué tal que la presencia de Dios está con nosotros en la congregación, en nosotros como líderes, pero los demás líderes no quieren cambiar como se ha hecho en el pasado? No quiero decirlo de esa manera, pero esos líderes se van a ir y Dios va a levantar otros, hablando la verdad, porque si la presencia de Dios está y está contigo, sinceramente, de esos que llegaron de los 75, solo hay 15 y la iglesia tiene 150. Entonces, literalmente, ellos se van, pero Dios va a seguir levantando nuevos líderes. Hay, hay una estación para todo en el mundo de plantación de iglesias, sobre todo. La gente del equipo de lanzamiento muchas veces no están para el tercer año. Y si uno ve la celebración de 10 años, son menos.
entramos y salimos de diferentes relaciones en nuestras vidas. Hay algunos que llegan para ciertas etapas, otras para de décadas, otras para toda la vida. Y creo que es igual en la vida de la iglesia. Así que para poder darle la bienvenida y identificar, decir, ok, está bien, soltarlo y también permitir que Dios nos abra los ojos para quién está colocando en ese papel. Creo que tenemos que ser más cómodos con la idea de tener las manos abiertas, pero muchas veces las cerramos porque nos queremos soltar, pero así con las manos cerradas no podemos recibir. Entonces sí podemos tener rendición de cuentas con las manos abiertas, ¿saben? Yo leí mal el reloj. Nosotros sí tenemos tiempo para más preguntas. Yo sí quisiera eh, hablar de un par de otros temas. Yo siempre preguntaba a la gente en Milwaukee de la iglesia. Yo decía, ¿por qué estás aquí? Porque la gente me buscaba y decía cosas como, ojalá hubiera más gente aquí. ¿Qué vas a hacer, pastor? Y decían, ¿qué vamos a hacer para que esta iglesia esté igual de llena como cuando estaba fulano? Y yo siempre le preguntaba a esa gente, ¿por qué estás aquí? Para ponerles a pensar en, bueno, seguro era porque alguien los había invitado. Y para ponerles a pensar, ok, esa es una de las preguntas, porque creo que está relacionado de por qué estás participando en ese panel. ¿O han hecho algunas cosas o los conocía o me dieron sus nombres? Una de las preguntas que llegó, que creo que es relevante, y Steve habló un poco acerca de su trasfondo. ¿Quién te discipuló de forma directa? Porque si se trata de esa relación, ¿quién te discipuló de forma directa y cómo lo hizo? Comienzo yo. Al reflexionar en esta pregunta, en diferentes etapas de mi vida, no puedo mencionar a solo una persona, pero creo que eran entre 15 y 20. Y no lo digo como para evitar la pregunta, pero había ciertas personas que Dios envió a mi vida en ciertas etapas, que modeló y mentoreó y desarrolló en formas diferentes. Había algunos que eran mentores excelentes en la parte eh, financiera, pero terribles en la parte del matrimonio. Y había otros que me discipulaban, o sea, había aspectos de lo que era ser seguidor de Jesús que aprendí de ellos. Y otros que Dios colocó de forma directa en mi camino en una etapa de plantar una iglesia, o otros que simplemente han estado presentes, a veces más presentes que otros, a veces pierdo contacto durante 4 o 5 años y después vuelven a aparecer. Así ha sido mi camino. No sé, sé que no es la historia de todos, no digo que es el camino. Creo que si se intenta con cualquier cosa de hacerlo modelo, estamos en problemas, porque la respuesta de muchas de esas preguntas es depende. Y a nadie le gusta la respuesta de depende. Queremos 3 pasos. Pero para mí, la forma de que lo hicieron muchas veces era a través de cafecito o su enseñanza o su forma de dirigir el público, a veces a través de los libros que recomendaron, a veces a través de imponer manos y orar, a veces fue a través de caminar junto a mí y dejarme fracasar y ayudarme a recoger los pedazos y no echarme la culpa al final. A veces la gente me mentoreaba a lo largo de los años y yo lo resentía y ahora estoy agradecido. Así que creo que lamentablemente no tengo así como una sola persona que pueda decir que durante los últimos 30 años me haya mentoreado. Pero espero que sea útil para el camino de alguien en su forma de entender el discipulado. Sí, yo también me conecto con lo que dijiste. Bueno, nosotros muchas veces tenemos que caminar en el espíritu y no en la ley.
tenemos que aprender el principio y no es así como los 5 pasos y no, yo puedo decir, Sherney Meyer me discipuló los primeros 3 años de mi relación. Encontré la liberación en Cristo como 2 años después de entregarme la vida a la sanidad y mi identidad en Cristo. Era como un proceso. Puedo hablar de Jim Nora y Anita Isla, que personas específicas, pero muchas de esas personas tenían como una área de mi vida. Hay una amiga perdón, que cada vez que la llamo no quiere escuchar acerca de lo que hizo mi esposo. No, ella pregunta, ¿cuál es su parte? ¿Lo has perdonado? ¿Te has perdonado a ti? Ah, bueno, ese es discipulado y rendición de cuentas. Sí que puedo nombrar a estas personas específicas y forma parte de nuestra cultura de discipulado. Si no tienes el nombre de una persona de quién estás discipulando, si no puedes nombrar a la persona que estás discipulando, no lo estás haciendo de forma intencional. Tenemos que definir la relación, así que si haces la pregunta, puedo decir, oh, está bien, yo estoy, Cristina Lipscomb discipuló a mi esposo y yo acerca de cómo ministrar y ver cómo es compatible el matrimonio y el ministerio y si es posible, y caminaron junto a nosotros y fueron audaces y transparentes y oraron con nosotros y ayudaron a nuestro matrimonio funcionar en medio de ese contexto de coministrar. Y sí es importante. Lo que sí voy a decir es que yo lo perseguí. Hay muchas personas que diría que yo no, a mí no me expusieron a grandes líderes y grandes pensadores y creo que al menos la mitad de las veces era porque yo lo perseguía y no era que lo esperaba. Así que quiero buscar esas personas y yo me doy cuenta del factor de intimidación y la falta de seguridad que uno estima mucho de decir que están muy ocupados, que no tienen tiempo para sentarse conmigo, tienen muchas mejores cosas que hacer. ¿Quién soy yo? Yo no soy tan bueno de todos esos pensamientos de inseguridad, pero al final de las cuentas hay que perseguirlo. Pero tengo que decir eso porque el asunto es el siguiente, no siempre vemos lo que Dios está desarrollando en ti mientras lo está pasando. Es como esa idea de la película de 35 milímetros. Se saca la foto, pero se desarrolla en el cuarto oscuro y se desarrolla en la oscuridad. No siempre lo vemos. Sé que mi mamá, Rebecca Violet Terry, ella me mentoreó en oración. Mi papá me mentoreó como líder. Yo predicaba la ideología de mi papá cuando tenía 20 años, entonces para mí era como un vacío y Dios puso al obispo Davis en mi vida para seguir ese discipulado. Era otro obispo, Gideon Thompson, que empezó a formar esa vida de oración. Y eran varias personas. Llegué a Fort Wayne y el Bishop Jonetti Jordan, si había algo que entender acerca de lo que estaba pasando en el mundo de las iglesias. Él me amaba a través de las cosas que yo no entendía y Chris Norman y yo perseguí esa cultura de discipulado. No me importa quién lo está haciendo bien o eso es lo que necesito. Necesito que alguien llegue, enseñe a la gente lo que están haciendo. Ven a hacer eso. Y entonces yo lo perseguí, pero no siempre se ve lo que Dios está desarrollando en ti mientras estás pasando. Más bien, cuando nos miramos hacia atrás, vemos cómo nos está desarrollando todo el tiempo. Ahora bien, es tiempo de cerrar. Hay varias preguntas que se han enviado a los diferentes sitios, a los que están presentes. Sugerimos de forma tentativa que ustedes en sus sitios lo conversen. Había más preguntas que llegaron de las que yo podía responder. Así que si enviaron una pregunta, les recomiendo que se converse con la gente con la que están. Si la están viendo en casa, les animo a pensar tiempo pensando y orando acerca de lo que están escuchando de Dios en este momento. El día de mañana tenemos 2 otros paneles. Justo como el que viste, el episodio ya está en YouTube y se puede ver ahí. Y también les quiero recordar que la Escuela de Teología de Anderson está muy ansioso por buscar formas de servir la iglesia y además de los eventos de mañana, quisiera nombrar un par de otros para
para que sepan, vamos a tener la primera clínica nacional de predicación durante este verano. Se va a hacer el 24 al 27 de junio en el campus de Anderson. Tiene un costo de $100. Vamos a tener sesiones acerca de exégesis, acerca de estructura de prédicas, desarrollo de series, la formación de la prédica, una sesión acerca de las prédicas de funerales, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y va a ser un festival de prédica también. Vamos a también recibir a la convención del concilio aquí en el campus en julio. Si están cerca también será bonito para compartir con otro grupo de hermanos de la iglesia. También les damos la bienvenida a los wesleyanos o cualquiera que quiera llegar. Em, Estamos contentos de que se hayan unido el día de hoy. Estamos orando por las ideas que el Espíritu está desarrollando en sus vidas y sus ministerios. Muchas gracias. Buenas tardes, Thank hermanos. you. Dios les Thank bendiga. you. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, lo Bueno, escuchamos. sí, Alberto, saludos. Deme un minuto en lo que termino aquí esto. Ok. Ok, déjenme parar la grabación aquí.